Dios bendiga a todos los que van a escuchar este audio en esta mañana, en esta hora. Esperando que sea de edificación para cada vida que va a escuchar este audio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pongas atención a todo lo que vas a escuchar. Pon mucha atención a lo que tus oídos van a escuchar a través de este audio y sea compartido en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo tomando el control de este mensaje. Amado Padre Celestial, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, Señor, a nosotros y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así hazla en nuestra vida, Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día redarguya nuestro corazón y nos dé entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender los tiempos que estamos viviendo, Señor, que son tiempos difíciles, que son tiempos de guerra, Señor, donde solamente tus verdaderos guerreros quedan en pie, donde solamente tus verdaderos guerreros, Señor, saben, Señor, vencer toda fuerza de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo principado y gobernante de las tinieblas se quebranta y se quema por el poder del Espíritu Santo de Dios. En esta hora, todo principado y gobernante de la fuerza de las tinieblas del abismo se quebranta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, ejércitos y vallados de ángeles, Señor, alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestra familia, Señor. Declaramos un cerco y vallado de ángeles, Señor, para acampar y para guerrear, Señor Jesús, por nosotros. En esta hora, Señor, declaramos victoria porque hay poder en tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Ay, amanso, riba, caraba, que alaba sea. Espíritu Santo de Dios, en esta hora la gloria y la honra sea para tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El 18 de octubre de este año 2018, el Señor con antes estaba preparándome para una revelación que me iba a entregar. Una revelación más que el Señor me iba a dar. Fueron una semana de batalla después que yo compartí la experiencia que yo compartí, que el Señor me dio el 2 de octubre. Fue una semana de batalla donde el enemigo atacaba mi vida, pero fue una semana de victoria, donde el Señor me mostró su poder nuevamente, donde el Señor me mostró sus maravillas nuevamente, porque Él es el varón de guerra, el Rey de reyes y Señor de señores. Empezamos a clamar al Señor, empezamos a interceder al Señor. Me acuerdo que el 18 de octubre estábamos en la oración, en la iglesia, clamando al Todopoderoso. Pero mientras estábamos clamando, la presencia de Dios se empezó a mover de una forma tan maravillosa. La presencia de Dios se empezó a mover de una forma sobrenatural. Que mientras clamábamos yo podía sentir la presencia del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y mientras estábamos clamando al Señor, Dios empezó a hablar a mi vida y empezó a revelar a mi vida. Oh, Shakesho Keriba Sama. Me acuerdo que cuando el Señor empieza a hablar a mi vida, en aquel momento yo empiezo a contemplar que en el altar de la iglesia había una zarza ardiendo. Esa zarza ardía, una zarza de fuego. En medio de esa zarza salió un varón tan hermoso. En medio de aquella zarza salió un varón tan alto con cabellos de oro que llegaban hasta su hombro, con unos cabellos resplandecientes, un oro vivo era su cabello. Me acuerdo que no podía observar su cara, solamente era como una luz resplandeciente, era como una luz transparente que salía de su cara. Pero podía contemplar unas vestiduras tan hermosas, resplandecientes, arraballo quema. Me acuerdo que él entraba y él salía, entraba y salía en medio de aquella zarza que ardía. Al lado de aquella zarza, de aquel fuego ardiente, al lado derecho había un arcángel tan alto y maravilloso, y era el arcángel Miguel.
Al lado izquierdo había otro arcángel tan precioso, y era el arcángel Gabriel. Me acuerdo que ellos tenían una espada en su mano y cubrían aquella zarza. Ushikaraba se quema. Me acuerdo que aquel varón tan hermoso volvió a salir de aquel fuego y me empezó a hablar con voz de autoridad y con voz de estruendo y de potencia. Y él me decía: Diego, yo soy el mismo Dios de Abraham, soy el mismo Dios de Isaac, soy el mismo Dios de Jacob. Yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy el mismo Dios que sigo hablando hasta el día de hoy, porque yo no he cambiado. Y es necesario que el día de hoy te muestre algo. Es necesario que el día de hoy te muestre nuevamente aquel lugar. Ven, acércate a mí y tómate de mi mano. No tengas miedo, porque yo soy Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso. Yo soy el que soy. Me empecé a tomar de la mano del Todopoderoso. Y cuando me tomo de las manos de aquel varón rubio hermoso, me acuerdo que un agujero muy oscuro empezó a abrirse, donde yo iba descendiendo a la tierra. Mientras yo iba descendiendo con el Señor Jesucristo, yo le dije: Señor, ¿a dónde me vas a llevar? El Señor me dijo: iremos nuevamente a aquellas celdas. Iremos nuevamente a aquellas celdas que fueron creadas por Satanás. Me acuerdo que nuevamente llegamos a aquella celda con aquel portón que decía Sábulo. Aquel portón fue abierto y empezamos a caminar con el Señor. Mientras empezamos a caminar con el Señor, me acuerdo que en aquel momento llegamos a una celda que ya estaba abierta. Aquella celda tenía unas cadenas ya tiradas. El Señor me dijo: mira, hijo, porque aquí ya fue soltado otro demonio más. Y fue soltado el demonio de desobediencia. Ese demonio se va a meter a muchos para desobedecer a mi palabra y desobedecer a mi voz. Ese demonio va a querer entrar a muchos corazones para que me desobedezcan a mí, desobedezcan a mi palabra. Pero dile a mi pueblo que es necesario que obedezca a lo que está escrito en mi palabra, y es necesario que obedezca a mi voz, porque si no lo hacen, un día estarán delante de mí y me entregarán cuentas. Amanso riba shekarabasea. Me acuerdo que en aquel momento caminamos más con el Señor y llegamos a otra celda más. Esa celda ya estaba abierta. Aquella celda ya tenía las cadenas tiradas y me dijo el Señor: mira, hijo, un demonio más fue soltado ya. Ese demonio ya salió a la tierra. Y ese demonio es el demonio de epidemia. Es el demonio de enfermedades. Y ese demonio va a entrar a los cuerpos que no tengan el sello de mi Espíritu Santo. Ese demonio va a entrar a los hogares que no estén selladas con el sello del Espíritu Santo. Hijo mío, yo mandé hace mucho tiempo la plaga a Egipto. Fui yo el que mandé esas plagas. Yo fui el que desaté el espíritu de muerte sobre los egipcios. Ese espíritu entró sobre aquellos hogares que no tenían la marca de la sangre del cordero. Asimismo va a entrar en estos tiempos ese espíritu de muerte a los hogares y a las personas, a las almas que no tengan el sello de mi Espíritu Santo. Pero ese demonio no puede entrar sobre aquellos que esté sellado mi Espíritu Santo, sobre aquellos que tengan el sello de mi Espíritu Santo. Ay, amansa arriba kenda. Me acuerdo que en aquel momento el Señor me decía: nuevamente voy a soltar el espíritu de muerte, así como lo solté sobre los egipcios. Ese espíritu ha sido soltado, y soy yo el que permito todo que Satanás crea, y soy yo el que permito todo, porque nada hace Satanás si yo no lo permito. Pero yo he permitido todo esto, hijo mío. Yo he sido el que lo he permitido, y es necesario que le digas a mi pueblo, es necesario que le digas a mi iglesia que tenga su vista espiritual abierta. Es necesario que le digas a mi iglesia que tenga discernimiento de espíritu. Me acuerdo que el Señor me dijo: ven, vamos a caminar. Yo le dije: no, Señor. Yo le movía la cabeza y le decía: no, Señor, yo no quiero caminar más al fondo, al infierno, por favor, no, Señor Jesucristo. El Señor me dijo: no temas, no tengas miedo, hijo, no tengas miedo, porque tú vas conmigo. Es necesario, solamente será un momento que te mostraré.
Me acuerdo que yo no dije nada y empecé a caminar con el Señor. Mientras íbamos caminando con el Señor, en aquel momento empecé a ver a un hombre que lo hacían muchos pedazos. Empecé a ver cómo llegaban demonios y partían en pedazos a aquel hombre. Yo empecé a llorar y yo empecé a devolver y le decía: Señor, esto me da náuseas, Padre. Y veía en aquel momento que lo despedazaban. Aquel hombre se volvía a formar y volvían a despedazarlo los demonios con una hacha muy grande. Y yo le digo: Señor, ¿y por qué le hacen esto a aquella alma? Me acuerdo que aquella alma estaba cubierta con gusanos y con unas llamas. Y ese era el castigo que él recibía en el infierno. El Señor me dijo: hijo, él era un narcotraficante en la tierra. Me acuerdo que el Señor empezó a pasar una pantalla en mi vista y empecé a ver que él en la tierra tenía una casa tan grande. Empecé a ver que en la tierra él tenía una casa tan lujosa. Empecé a ver que él tenía diferentes carros y automóviles. Empecé a ver que él practicaba fornicación y adulterio. Y el Señor me dijo: hijo, él en la tierra tuvo todo. Él en la tierra tenía los placeres del mundo. Él en la tierra tenía lo que quería, lo que a él se le antojaba, lo que él quería tener, lo tenía en sus manos. Pero mira ahora, hijo, ¿de qué servirá el dinero? Porque mira, solamente sus riquezas fueron por un tiempo en el infierno. Solamente sus riquezas fueron por un momento. Porque los placeres del mundo son por un momento en la tierra, pero por la eternidad está su alma sufriendo en este lugar. Me acuerdo que yo empecé a llorar y el Señor me dijo: hijo, hace unos días yo te mostré una visión donde veía un cadáver tirado en el suelo. Y yo te decía: ¿de qué servirá al hombre ganar al mundo si su alma se pierde? Porque mira dónde está su alma ahora. ¿De qué sirvieron los placeres? ¿De qué sirvieron el dinero? ¿De qué sirvió el placer en el mundo? ¿De qué sirvieron las riquezas en el mundo si su alma se ha perdido? Si su alma se ha perdido por la eternidad. Porque cuando, hijo mío, un alma se pierde, jamás podrá salir de este lugar. Yo empecé a llorar y el Señor me decía: ve y dile a aquellas almas que se han apartado de mi presencia por irse al mundo, por irse a los placeres, que es necesario que vuelvan a mí lo más antes posible. Es necesario que vengan a mi presencia, Diego. Ve y dile, ve y dile, ve y dile a aquellas almas, porque mira, si su alma se pierde, a este lugar vendrá y será por la eternidad. Pero ve y dile a aquellas almas que aún están en mi camino, que aún están en mi presencia, que no se vayan a desviar. Porque, hijo, aunque sufran en la tierra, aunque sufran ahí en la tierra, aunque lleven sufrimiento, dolencias, tribulaciones, ellos están preparando un hogar tan grande y mis ángeles lo están preparando, y es mi presencia, y ellos vivirán conmigo por toda la eternidad. Ay, Shakenda Raba que Maraba Ceja. Me acuerdo que en aquel momento que empezaba a observar aquello, llegaba un demonio, llegaban demonios y le tiraban dinero a aquella persona, a aquella alma que estaba sufriendo en el infierno. Y le decían: toma tu dinero, toma tu dinero. Y aquella alma decía: yo no quiero ese dinero, porque ese dinero no me va a servir para salir de este lugar. Y el Señor le dijo: claro, lo has dicho, ese dinero no te va a servir para que tú salgas de este lugar, porque tú no podrás salir de este lugar con dinero ni con riquezas. Solamente los que van a mi presencia van lavados con mi sangre preciosa. Ay, amanso, arriba, jamás, senda. Me acuerdo que en aquel momento llegaban aquellos demonios y veía que aquellos demonios se convertían en mujeres. Y veía que aquella alma decía: yo no quiero tener nada con ellos. Veía que aquellos demonios empezaban a acercarse y tenían relaciones sexuales con aquella alma. Aquella alma decía: yo no quiero ya esto no me sirve de nada. Y yo le pregunto: ¿y qué es lo que tú quieres? Aquella alma me dijo: yo solamente lo que quiero es salir de este lugar y decirle a mi familia que este lugar es real. Yo solamente lo que quiero es salir de este lugar y decirle a las personas que este lugar es real y que no vengan a este lugar, que el dinero no sirve, que la riqueza no sirven, que los placeres no sirven ya. Ay, Shokenda Raba Gema. El Señor me dijo: hijo, él murió, mira, él lo mataron. Me acuerdo que llegaron unos hombres a su hogar y empezaron a matarlo, y me acuerdo que lo hicieron en muchos pedazos, y eso mismo le estaban haciendo los demonios en el infierno.
Los hacían en pedazos, lo hacían en pedazos aquella alma se lamentaba, aquella alma quería salir de aquel lugar, y yo empecé a llorar y le dije: Señor, sácame de este lugar. El Señor me dijo: observa, hijo mío, para que vayas y lo cuentes a la tierra. Me acuerdo que aquella alma quería salir, pero no podía. Y el Señor me dijo: él fue un narcotraficante en la tierra, y ya no podrá salir de este lugar. Me acuerdo que en aquel momento los demonios se reían de aquella alma. Empezamos a caminar más con el Señor. Y el Señor me dijo: hijo, él tuvo todo en la tierra, pero no tuvo lo más valioso, que era yo en su corazón. Empezamos a caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras íbamos caminando con el Todopoderoso en aquel lugar de sufrimiento, donde veía las llamas alzarse al rojo vivo, donde veía como vainas, donde veía en aquel momento, eran como cavernas que estaban en aquel lugar, y un sonido tenebroso, peor como los sonidos de terror. Era algo tan terrible. Yo le decía: sácame, por favor, Señor, ya no quiero ver nada en este lugar, yo solamente quiero salir. Me acuerdo que al lado de aquel narcotraficante, de aquel rico, había otra alma, y el Señor me dijo: este es el rico del que habla mi palabra, este es el rico del cual habla mi escritura, de que él tuvo sus bienes en la tierra. Y Lázaro está en mi presencia, pero el rico se ha perdido. Y empecé a observar que aquella alma decía: Señor, sácame, esto quema, por favor, ten misericordia de mí. Me acuerdo que el Señor le dijo a aquella alma: tú tuviste tus bienes en la tierra. Aquellos demonios llegaban y le botaban el dinero encima, y le decían los demonios: toma tu dinero, toma tu dinero. Y aquella alma decía: a mí no me sirve de nada esto, yo solamente quiero salir de este lugar. El Señor me dijo: ese es el rico del cual habla mi escritura. No es ninguna parábola, es algo real de la historia del rico y Lázaro. Me acuerdo que el rico estaba cubierto en llamas y cubierto con gusanos, y la llama subía y bajaba su cintura, subía y bajaba su cintura. Mientras él me hablaba, mientras él hablaba al Señor, aquella llama bajaba su cintura. Pero cuando el Señor se iba retirando de él, veía como aquella llama se iba alzando sobre todo su cuerpo. Me acuerdo que aquel hombre miraba hacia una cima. Yo no podía observar nada, pero aquel hombre, yo sentía que podía observar algo, y decía: yo solamente quiero salir de este lugar, tengo sed, sácame, Señor Jesús. El Señor le respondió: gusano será en tu cama y gusanos te cubrirán. Empezamos a caminar más con el Señor Jesucristo, y le decía: sácame ya, Señor, yo ya no quiero ver este lugar, por favor. Escuchaba un sonido como de terror, escuchaba como un sonido tenebroso. Era un ambiente tan tenebroso en aquel lugar, donde eran miles de idiomas que podía escuchar y lamentos, pero yo podía entender lo que aquellas almas estaban hablando, lo que aquellas almas querían decirle al Señor. Mientras empezamos a caminar con el Señor, observé a una mujer, donde vi como dos demonios llegaron con alas a donde estaba aquella alma. Un demonio la tomó del brazo derecho y otro demonio la tomó del brazo izquierdo, y la empezaron a alzar. Me acuerdo que cuando la alzaron a aquella mujer, empecé a observar en aquel momento que una culebra desde aquel piso, de aquellas llamas, empezó a salir una serpiente muy grande. Y me acuerdo que mientras aquella mujer estaba hacia arriba, me acuerdo que empezaron a abrirle sus piernas, y vi como aquella serpiente empezó a entrar sobre su parte íntima de aquella mujer. Me acuerdo que aquella serpiente tenía muchas puntas, y aquella mujer decía: sácame, Señor, sácame, por favor. Y me acuerdo que aquella mujer volteaba a ver al maestro y lloraba y derramaba sus lágrimas, pero aquella mujer no podía salir de aquel lugar. Me acuerdo que en aquel momento que aquella mujer pedía misericordia, en aquel momento empecé a observar cómo llegaban demonios y tenían relaciones con aquella mujer. Pero en aquel momento yo me acuerdo que llegó un demonio y le empezó a meter una lanza con fuego en sus partes íntimas.
Aquella mujer se lamentaba y decía: sácame, Señor, por favor, ten misericordia, Señor, sácame. Me acuerdo que el Señor le dijo: Beatriz, tú tuviste una oportunidad en la tierra. Yo te di una oportunidad mientras estuviste en la tierra, pero ningún fornicario, ningún adúltero entra delante de mi presencia. Y yo le digo: Señor, ¿y ella quién es? El Señor me dijo: hijo, ella era una prostituta en la tierra. Ella se prostituía en la tierra, pero mira con lo que le pagan los demonios, porque este es el castigo para aquellas mujeres que se prostituyen en la tierra. Porque escrito está en mi palabra que ningún fornicario, que ningún adúltero entra delante de mi presencia, porque yo soy santo, santo, santo. Me acuerdo que yo empecé a llorar al ver aquel dolor de aquella mujer. Yo quería sacarla, pero yo no podía sacarla. Oh, Rabashekenda, Rabashema, Rabasoa y Rabashoke, Rabashekima. Me acuerdo que aquellos demonios soltaron a aquella mujer de sus brazos. Vi como una lava ardiendo, vi como un fuego ardiendo que parecía como un lodo, al mismo tiempo parecía una lava. Empecé a ver que aquella mujer cayó como en una tina, cubierta en llamas. Aquella mujer, su carne empezó a disolverse en aquella lava, pero al momento veía que los demonios bajaban a aquel lugar y la volvían a tomar de los brazos y le hacían lo mismo. Me acuerdo que empezamos a caminar y le dije: por favor, Señor, sácame. Ya no quiero observar este lugar. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Cuando le dije aquellas palabras al Señor, en un momento yo ya no veía aquel lugar. Yo podía observar un auditorio muy grande. Y en aquel auditorio empecé a observar miles de almas, miles de personas que estaban vestidas con una sotana negra. Y yo empecé a observar aquel lugar. El Señor Jesús ya no estaba a mi lado. Yo estaba dentro de aquel lugar y yo decía en mi mente: ¿pero qué es este lugar? En aquel momento escucho solamente la voz audible del Todopoderoso que me dijo: escucha y observa lo que te mostraré, porque vas a ver lo que los demonios, lo que los satánicos, brujos y hechiceros harán en los 40 días de ayuno que ellos están haciendo. Me acuerdo que empecé a observar un auditorio. En aquel auditorio había miles de almas, miles de personas vestidas con sotanas negras. Cuando empecé a observar aquello, empecé a observar algunas personas que yo podía conocer. Entre ellos podía observar al príncipe William. Entre ellos podía observar al príncipe Felipe. Entre ellos podía observar a la reina Isabel. Entre ellos podía observar a Cash Luna. Entre ellos podía observar a Ana Méndez. Entre ellos podía observar a Jesús Adrián Romero. Entre ellos podía observar a Alex Campos. Entre ellos podía observar a Barack Obama. Entre ellos podía observar a artistas como Shakira. Entre aquellos podía observar a más artistas que yo no los conozco, pero pasan por la televisión. Yo podía observar muchos satánicos reunidos en aquel lugar. Podía observar al Papa Francisco y a muchos más sacerdotes que estaban en aquel lugar. Y también entre ellos podía observar al fundador de una iglesia satánica de Colombia. Cuando empiezo a observar aquello, yo le dije: Señor, ¿pero qué es lo que tú me vas a mostrar? ¿Por qué estoy aquí? El Señor me decía: escucha con atención y observa, porque te mostraré los secretos de lo que los satánicos van a hacer este año para querer destruir a mi iglesia. Escuchaba que un demonio decía: los estamos destruyendo. Un demonio decía: estamos terminando con aquellos, estamos terminando con su Dios. Ay, Shakenda, Raba, Kema, Raba, Soja. Me acuerdo que en aquel momento empecé a observar que muchos niños ya estaban muertos
puros hombres como de 3 meses, de 4 meses, niños pequeños ya estaban muertos en aquel lugar. Pero podía observar aún más pequeños que estaban puestos en una mesa. Y el Señor me decía: hijo, esos son niños de sangre inocentes que ellos están sacrificando. En cada día de ayuno sacrifican a un niño, de lo que tú puedes observar. Empezaba a observar cómo tomaban un cuchillo y empezaban a metérselo en la parte del cuello del lado derecho a aquellos pequeños. Aquellos pequeños lloraban, y me acuerdo que en aquel momento el Señor me decía: observa, porque ellos hacen sacrificios para su padre Satanás. Empecé a observar que había un trono muy grande en aquel auditorio. En aquel trono estaba Satanás. Me acuerdo que en aquel momento empiezo a observar que Satanás empezó a hablar y le decía: quiero que destruyan a aquellos cristianos, quiero que vayan y destruyan a aquellos que están haciéndome la guerra. Me acuerdo que ellos se reían, y ellos se reían a carcajadas, y ellos decían: es que ya los estamos destruyendo. Me acuerdo que el Señor me dijo: dile a mi pueblo que tome la armadura de mi Espíritu Santo, dile a mi pueblo que tome la armadura y que empiece a guerrear contra aquellos principados, contra aquellos satánicos y gobernantes de las tinieblas. Me acuerdo que en aquel momento empezaba a observar todo ese desastre que ellos hacían. Empiezo a observar a 3 mujeres que estaban puestas como en un pentagrama. Eran 3 mujeres, y yo podía entender por qué eran 3 mujeres. Eran para maldecir a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor me dijo: eso que tú ves, los van a sacrificar a aquellas mujeres el 2 de noviembre. Las van a ocupar para sacrificio, porque esas mujeres han entregado su vida a Satanás. Satanás les ha prometido un reino, y ellos, Satanás les ha hecho creer que Satanás va a gobernar la tierra y a todo el mundo, y ellos serán también los que van a gobernar el mundo. Pero hijo mío, mira, yo soy el que ganaré la guerra, porque yo soy el Cordero de Dios, porque yo soy el Todopoderoso, yo soy el que vencía la muerte, y nadie podrá contra mí ni contra mis ungidos. Me acuerdo que en aquel momento aquellas mujeres estaban desnudas. Me dijo el Señor: esas mujeres que tú observas, las están santificando, no comerán ni beberán en el transcurso de estos días para el sacrificio a Satanás, para que su sangre esté limpia delante de Satanás. Pero dile a mi pueblo que es necesario que guerree, porque no tienen lucha contra sangre ni carne, sino tienen lucha contra principados y gobernantes. Me acuerdo que era una lucha terrible que yo estaba viviendo en aquel lugar. Yo le decía: Señor, sácame, por favor, ya no quiero ver más. Y el Señor me decía: observa, hijo mío. En aquel momento que empezaba a observar aquello, empecé a observar que los demonios se reían y se reían. Cuando empiezo a observar aquello, el Señor me dijo: habla todo esto y no lo calles, porque todo esto que tú observas es real, porque todo lo que estás observando es real. Me acuerdo que en medio de aquel auditorio vi un cuerpo que estaba tendido, y yo me empecé a acercar a aquel cuerpo. Cuando empecé a ver aquel cuerpo, era un cuerpo blanco. Cuando me empiezo a acercar, observo que era nuevamente Juan Pablo II. Cuando observo a Juan Pablo II, empecé a oler un olor desagradable de aquel cuerpo. Era un olor a azufre, era un olor desagradable que podía oler de aquel cuerpo. Era un olor como al infierno. Ay, Shakenda Arabasama. Me acuerdo que en aquel momento que empecé a observar aquello, me empezó a dar náuseas aquel olor. Me acuerdo que aquel cuerpo ya empezaba a moverse. Ay, Riba, Shokenda Arabashema. Oh, Raba, Shekenda Arabasoja. Me acuerdo que los demonios decían: el tiempo está llegando, el tiempo está llegando en que Él se va a levantar, en que nuestro Padre se va a levantar. Satanás se empezaba a reír, y Satanás decía: porque el abismo se está abriendo, donde la bestia, el cuerpo de este hombre, el cuerpo yo lo voy a usar, pero su alma está en el infierno. El tiempo está llegando, el tiempo está llegando, decía Satanás.
en que el enemigo, en que el demonio, en que la bestia va a apoderarse de este cuerpo. Me acuerdo que en aquel momento todos empezaban a reír. Y me acuerdo que del cuerpo de Juan Pablo II un olor desagradable salía. Yo quería salir corriendo de aquel lugar y el Señor me decía: observa con atención, porque Él es el anticristo preparado. Apocalipsis 17. Oh, mi shakem daraba shema, arriba so, araba sema. Me acuerdo que estaban haciendo una preparación para el levantamiento de Juan Pablo. No es que se va a levantar el cuerpo de Juan Pablo II, no es que Juan Pablo II va a resucitar, sino su cuerpo lo van a utilizar solamente el cuerpo. El cuerpo de Juan Pablo II no ha sido enterrado. No es que Juan Pablo II va a salir del infierno. Juan Pablo II seguirá quemándose en las llamas. Lo que va a salir del infierno es un demonio, es la bestia que va a salir y se va a apoderar de aquel cuerpo, y aquel cuerpo recobrará vida. Y en aquel momento Juan Pablo se va a levantar. Iglesia de Jesucristo, el tiempo está llegando. Me acuerdo que en aquel momento empecé a ver que en aquel auditorio aquellas almas empezaron a convertirse en animal. Empecé a ver que aquellas almas se convertían en animal, en reptiles, y mostraban sus poderes ante Satanás. Empecé a ver que aquel lugar estaba cubierto con muchos demonios. Iglesia de Jesucristo, mantente orando, buscando al Señor en oración, en ayuno. Porque la iglesia de Cristo también necesita guerrear contra aquellos principados y gobernantes. Cuando empecé a observar aquello, el Señor me decía: sigue observando. De un momento a otro ya no estaba en aquel lugar. Lo que yo empiezo a observar fue cómo el juicio de Dios había acontecido sobre la tierra y las señales se están cumpliendo ya. El Señor me dijo: no quiero que salgan de sus hogares, no quiero que salgan de las iglesias, porque mira lo que acontecerá. Empecé a escuchar cómo los demonios gritaban después del juicio de Dios, como todo era una oscuridad y los demonios corrían y gritaban en los aires. Y el Señor me decía: manténganse orando y buscando mi presencia, porque los demonios se soltarán y muchas almas verán a aquellos demonios volar en los aires. Me acuerdo que en aquel momento el Señor me decía: guarden lámparas, guarden muchas lámparas, porque no habrá luz, no habrá electricidad. Cuando el Señor me empezó a decir aquello, me empezó a decir el Señor: porque serán 6 meses que quiero que guarden alimento, quiero que guarden agua para 6 meses, porque serán 6 meses de calamidad, serán 6 meses de tribulación, y los entregarán a tribulación. Pero antes que mi pueblo, antes que mi iglesia sea entregada, yo la levantaré juntamente con el Espíritu Santo, y después se levantará el hombre de pecado. Me acuerdo que cuando el Señor me empezó a decir aquello, me decía: hijo, manténganse orando, buscando mi presencia, porque todo está por cumplirse ya. Shakenda raba soharaba kima raba saya soharaba se alaba sima. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, iglesia de Jesucristo. Y este mensaje lo entrego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.